a la piedad con tu palabra. Queremos seguir creciendo. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y al final, Señor, queremos llevarte toda la gloria y honra a ti porque tú lo mereces todo, Padre. Estamos agradecidos por este tiempo. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El libro de los Hechos nos está mostrando cómo llegó el Evangelio a los gentiles. Hemos estado observando cómo empezó en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esa dinámica de cómo llega el Evangelio hasta lo último de la tierra, que llegó a los gentiles, hemos observado también a la primera iglesia, cómo funciona esa dinámica como iglesia. Y obviamente al observar, hemos visto cómo ellos permanecían en todo lo que se les enseñaba a través de los apóstoles, en la comunión unos con otros y la expresión del partimiento del pan. También observaban las ordenanzas. Y de allí en adelante hemos observado que a través de la persecución, cómo se extendió el evangelio en otros lugares. Y luego había una idea dentro de esta extensión del evangelio, que otras iglesias se iban plantando, iban naciendo otras iglesias. Por ejemplo, hay un pasaje que hablaba las iglesias, hablando de manera plural, en Jerusalén, Samaria, en Judea. Entonces, hubo una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Se podría tener ya esta idea como una iglesia madre, donde a través de esta iglesia empiezan otras iglesias. Y hemos observado aún cómo la vida de Pedro, que sale de la iglesia de Jerusalén para visitar Jope, Lida, en otros lugares. Y el domingo pasado hemos observado Bernabé yendo a Antioquía y luego quedándose ahí con Pablo para también afirmar la fe de estos hermanos. Y estos son los que van a instruir, los que van a ser los ancianos de esta congregación. Y lo que estoy tratando de ver es cómo la dinámica del evangelio ha llevado a que iglesias se estén plantando y cómo estas funcionan. ¿Y de qué se trata todo esto? Si tenemos que poner un pasaje para recordar, sería, yo lo voy a citar, Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué se trata hacer discípulos? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y todas las cosas que os he mandado, tiene que verse esto en la congregación, en una iglesia local. Entonces las iglesias locales tenían que observar las ordenanzas, tenían que pensar y recordar una y otra vez lo que el Señor les ha enseñado a los apóstoles, tenían que vivir esta dinámica. Y podríamos pensar, entonces las iglesias son iglesias sólidas, fuertes, ¿sí? Y una de esas iglesias sólidas y fuertes justamente fue la iglesia de Antioquía, porque Pablo, Bernabé fueron los pastores en ese lugar. Pero estas iglesias tenían que mostrar que esa teología robusta que tienen se debe llevar de manera práctica y que se puede vivir esto. Esta iglesia va a tener que responder ahora frente a situaciones que va a pasar en otros lugares. Cómo responder frente a necesidades que ellos van a oír. Entonces, cuando vamos a encarar este tema, este estudio, puse como título para este sermón es esto: respuestas apropiadas en medio de las pruebas. Eso es, respuestas apropiadas en medio de las pruebas. Quiero leer contigo Hechos capítulo 11, del verso 27
en adelante. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El capítulo 12, seguimos leyendo, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hasta ahí. Lo que hoy vamos a ver este domingo y el próximo domingo, espero contigo ver esto. ¿Cómo debemos responder frente a necesidades? Y vamos a ver a través de estos 2 ejemplos, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén, cómo responden ante distintas pruebas, 2 pruebas diferentes. Entonces, hoy vamos a ver esta primera. Vamos a ver la generosidad es la respuesta de la iglesia para cuidar a otros hermanos. Eso es lo que vamos a ver esta noche. La generosidad es la respuesta de la iglesia para cuidar a otros hermanos. Quisiera contigo responder por lo menos estas 2 preguntas. Al final es, ¿cómo debemos responder a las necesidades que llegamos a saber de otros? ¿Qué principios tenemos para responder de manera apropiada frente a las necesidades de mis hermanos? Y les quiero decir algo como un paréntesis. Cuando uno expone la escritura, como lo están escuchando en nuestra iglesia, la predicación expositiva, consecutiva, te cruzas pasajes como lo que vamos a ver. Pasajes que van a hablar de poder dar, el de la generosidad. Y tenemos que encarar temas como este para poder observar dónde estamos parados nosotros, cada uno de nosotros, dónde está parada la iglesia frente a este principio. ¿Cómo actuamos nosotros frente a otros que tienen necesidades? ¿Cómo tenemos que responder? Entonces, hoy quiero ver contigo todo esto. ¿Ok? Entonces, el tema general de los 2 domingos sería respuestas apropiadas en medio de las pruebas. Y el punto número 1, como te mencioné, que vamos a ver esta noche, la generosidad es la respuesta de la iglesia para cuidar a otros hermanos. La generosidad es la respuesta de la iglesia para cuidar a otros hermanos. El pasaje que vamos a ver, te dije, empieza en el versículo 27 y dice así, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. No sabemos quiénes son esos profetas, salvo de uno, ¿no? Porque ahí te da el nombre, que se llama Agabo. No sabemos de los demás quiénes son. Pero sí es necesario preguntarnos, ¿qué es un profeta? ¿Quién es un profeta? ¿Por qué es necesario preguntarnos? Como nuestra iglesia está empezando, puede ser que alguno ha pasado por alguna iglesia que en aquella congregación se cree y se acepta este don aún como ejercicio dentro de la congregación, o quizás ha escuchado por YouTube una predicación de algún pastor y ha escuchado en cuanto a las profecías, o quizás en una conversación cerrada con algunos amigos, aunque tú no has hablado y solamente has escuchado lo que hablan en cuanto a esto de las profecías, y tu silencio quizás ha sido para, no quizás que creas lo mismo, pero como quizás no había argumentos para pensar o ayudarles a decir, no, no pienso lo mismo, solamente callaste y esto estaba demostrando quizás que estabas de cierta manera conforme
no pudiendo decir algo, bueno, es necesario pensar, ¿quién es un profeta? Y la palabra profeta, en el hebreo se dice Nabí. Esa era la palabra que se usaba ahí en el Antiguo Testamento. Y cuando se traduce a la Septuaginta, y la Septuaginta es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego, se traduce como profetes. Y esta palabra te da la idea de alguien que habla a nombre de, alguien que habla a nombre de. Entonces los profetas, ¿quiénes eran? El profeta era el que hablaba de parte de Dios al pueblo. Ellos recibían la revelación de Dios y tenían que dárselo de manera fiel al pueblo. Un profeta, por lo tanto, cumplía una función de ser un mensajero. Este hombre traía un mensaje a un individuo o a individuos, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, a Amós. Vemos a Joel, no sé, otros profetas que decían al pueblo. Isaías hablaba al pueblo. O tenemos como Elías, a un personaje, no sé, frente al rey, hablaba una profecía. Tenemos así, profetas que hablaban a un individuo o hablaba a individuos. Pero ¿qué hacía este profeta? Traía un mensaje, una revelación de Dios a determinado grupo o a una persona. Pero sabes que si este profeta decía algo y no se cumplía, la escritura decía que tal profeta tenía que terminar apedreado, morir. Por eso el Jeremías, el profeta Jeremías, va a decir, en nombre de Dios, va a hablar esto en Jeremías 23:16, va a decir así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de sus propios corazones, no de la boca de Jehová. Porque esta palabra profeta se usaba aún en diríamos, en naciones paganas. Porque, por ejemplo, estaban los profetas de Baal. Ellos representaban a estos dioses paganos. Pero estaban los profetas de Dios y ellos tenían que hablar el mensaje de Dios. Y si un profeta decía algo que Dios no dijo, y si no se cumplía, tenía que morir apedreado. Tenía que morir, tenía que salir del campamento, tenía que ser arrancado del pueblo. Por lo tanto, esto eran los profetas del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, esta misma idea se seguía dando, o sea, seguía habiendo profetas. Pero ahora, estos profetas del Nuevo Testamento estaban con un fin parecido porque tenían que traer la revelación de Dios. Pero tenían que traer la revelación de Dios por un asunto, porque todavía la escritura no estaba cerrada, porque todavía no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Entonces, había profetas. Por ejemplo, si tú lees en Efesios 4:11, el apóstol Pablo mismo va a hablar de ellos diciendo así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y luego va a hablar de otros dones. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, Dios ha constituido apóstoles, pero también ha constituido profetas. Y más adelante él va a decir que sobre los profetas y los apóstoles que ellos pusieron, en un sentido afirmaron el fundamento, sobre eso se levanta lo demás. Los profetas fueron los instrumentos que dirían algunos de esta manera, los dones fundantes, los que pusieron la base. Pero luego estos profetas cesaron. Ya no fue necesario que siga habiendo este don por el hecho que la escritura ya se ha cerrado. El canon bíblico se ha cerrado. Lo que quiere decir, todo lo que necesitábamos saber referente a Dios, todo el carácter de Dios, todo lo que Él quería decirnos, se cerró con todos los escritos, y siendo el último libro, el libro de Apocalipsis. Y después de esto, nadie puede añadir más de lo que está escrito, tampoco quitarlo. Por lo tanto, ya no es necesario esta función de un profeta que traiga una revelación de parte de Dios al pueblo. Nosotros ahora tenemos que estudiar la escritura para tener el mensaje de Dios. Entonces, yendo ahora a este terreno que estamos, dice, algunos profetas de Jerusalén descendieron a Antioquía. Esto es interesante porque sí podemos afirmar algo importante. Fíjense lo que dice, otra vez vamos, dice el versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora, hay algo importante acá. Y lo importante es que
Hay una iglesia en Jerusalén y hay una iglesia en Antioquía. Entonces, ¿de qué te habla esto? Te habla que estas dos iglesias de alguna manera están ligadas. Bueno, las iglesias cuando nacieron no se volvieron iglesias autónomas, iglesias independientes. Todo lo contrario pasó en la dinámica de las iglesias que se iban plantando, porque los apóstoles comenzaron a ir a diferentes lugares a cuidar esas nuevas obras que se estaban abriendo. Entonces ves esta dinámica de una iglesia, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, como una buena iglesia madre, mandando a profetas a la iglesia de Antioquía. Y esto te habla de compañerismo, te habla de cuidar la nueva obra. De esto, muchos ministerios que hoy están empujando a la plantación de iglesias tienen este énfasis, ¿no? De poder cuidar a las nuevas obras. Por ejemplo, de manera más práctica sería, nuestra iglesia, por ejemplo, ha sido plantada a través de un misionero encomendado de una iglesia de Argentina que vino con su familia a esta ciudad para predicar el evangelio, y una vez que se predica el evangelio, hacer discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas, y mientras eso está sucediendo, la iglesia que encomendó a este misionero está acompañando continuamente para que se afirme la fe de los que están creciendo en esta iglesia. Y esto es la idea de iglesia madre. O sea, la iglesia hija, cómo nace a través de la iglesia hija, la idea de una iglesia madre que está cuidando a otra iglesia. Creo que esto es la dinámica que está pasando acá. Hay una iglesia que se llama, que está ahí en Antioquía, hay una iglesia de Jerusalén y hay profetas que están yendo a este lugar. Esto es importante. Samuel Pérez Millos piensa en un corto concepto, lo cito, dice: la atención de las nuevas obras deben ser un compromiso de las iglesias ya consolidadas. ¿Sabes lo que pasa en la dinámica? He estado participando en algunas reuniones de pastores, de pastores que ya tienen iglesias que están afirmadas, y cada tanto se escucha de pequeñas obras que están solas, están sin otra iglesia que les cuide. Saben de esta iglesia que el pastor está haciendo mucho esfuerzo para plantar la iglesia, tanto esta familia pastoral está quizás no cuidada bien, la propia congregación que está siendo ahí enseñada no está creciendo justamente porque no hay otros que están ayudando. Por lo tanto, esta idea es importante recordar, que las iglesias que ya están consolidadas deben cumplir esta función de seguir cuidando a otras. Bueno, acá hay una dinámica que se está dando muy parecido. Entonces hay un lazo que es necesario para el crecimiento de la iglesia y queremos crecer nosotros de esa manera, una manera saludable. Y soñamos con un día, hermanos, donde nosotros podamos acompañar a iglesias que nazcan a través de nuestra iglesia. Un día, como una mamá da a luz, así una iglesia pueda ser plantada a través de nuestro ministerio, de la propia iglesia, y alguno de acá que se levante con su familia, salga y pueda plantar otra congregación y nosotros hacer esa misma función de cuidar. Eso es hermoso. Bueno, el versículo 28 dice: y levantándose de uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Bueno, de esos profetas hay uno que ahora el autor nos quiere mostrar, quiere traernos la atención de este, y este va a comenzar a profetizar. Y Agabo es un profeta y se le va a mencionar 2 veces en el libro de los Hechos. Acá y en el capítulo 21 se le va a mencionar. Lo mismo va a hacer, va a profetizar algo en cuanto a Pablo, agarrando un cinto. Entonces, eso lo vamos a ver en el capítulo 21. Pero acá él va a dar a entender por el Espíritu, lo que quiere decir que este profeta era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, los demás que tienen que hacer es escuchar atentamente. Es la voz de Dios a través de este hombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, él va a decir esto, ¿no? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Otra vez, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Lo que está haciendo este profeta está diciendo algo que va a pasar en el futuro. ¿Y cuándo?
Fíjate lo que dice Lucas, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es como si Lucas nos está contando la historia, lo que el profeta dijo, luego él afirma, porque ya pasó el tiempo, porque él escribió el libro de los Hechos, ya viendo el evento hacia atrás, y dice, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. O sea, esto sucedió, dice él. En otra palabra, está afirmando Lucas. Bueno, para poder entender esto, el autor nos da este detalle de Claudio. Ahora, cuando nosotros estudiamos la escritura, es verdad que, por ejemplo, no sabemos detalles de Claudio, no es necesario en realidad, solo para entender cómo creció la iglesia frente a quienes, diríamos, quién es el que está gobernando y cuán hostil fue el momento, por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta de segunda de Timoteo, ya no estaba Claudio como César, estaba Nerón, el hijo adoptado de Claudio. Y Claudio era el cuarto emperador de Roma. Y este Claudio, por lo menos, gobernó como César del año 41 hasta, hasta el 54 después de Cristo. Este es el lapso que él gobierna. Y en ese lapso, si tú estás pensando en una iglesia, en la iglesia del libro de los Hechos que están naciendo en ese periodo de este tiempo. Y cuando ves la dinámica, las persecuciones, todo lo que está dando, tienes que pensar un poco ya hacia afuera, cómo está funcionando, quién está arriba, qué está pasando. Entonces, es necesario de todas maneras saber un poco de estos personajes. Y ahora, ¿por qué? Cuando pensaba esto, venía a mi mente a quién Lucas se está dirigiendo. ¿A quién se dirige Lucas con el libro de los Hechos? A Teófilo. ¿Y Teófilo quién es? Teófilo es un gentil. Y Teófilo pertenece a ese grupo de gentiles que sirven a Roma. Porque te menciono, probablemente Teófilo pertenecía a una orden llamada la orden ecuestre. ¿Y quiénes pertenecían a esta orden ecuestre? Aquellos hombres que eran caballeros, quizás porque se sumaron para ser realmente parte de la caballería, pero se les decía de esta orden porque eran una gente que tenía posesión económica, que tenía bienes y que de cierta manera disfrutaba de la sociedad romana. Entonces, Teófilo, cuando escucha que era en tiempo de Claudio, él está comprendiendo que esto realmente pasó. O sea, para Teófilo, este detalle, la cual sucedió en tiempo de Claudio, Teófilo lo está escuchando y está sentando y no puede haber engaño porque él es también un romano, un gentil cristiano que está comprendiendo bien. Entonces, esto es muy importante para verlo desde esa óptica de Teófilo que está oyendo. Ahora, bueno, el autor nos dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y el 29. Este es el asunto que tenemos que observar nosotros. Entonces, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Este es el punto. Acá quiero llegar. ¿Y qué quiero ver de aquí en adelante? Quiero ver principios. ¿Cómo se responde cuando uno oye necesidades de personas? Bueno, la iglesia de Antioquía, tienes que poner en tu mente, es una iglesia gentil, cristianos gentiles. La iglesia de Jerusalén, son los que componen la iglesia de Jerusalén, son cristianos de nacimiento judíos. Ahora, acá puedes ver lo que el Señor de manera soberana prepara todo. Ahora, la iglesia de Jerusalén en algún momento fue de mucha bendición para los demás, para que llegue el evangelio, pero ahora necesita de una iglesia gentil para que ayude a una iglesia judía cristiana que está ahí en Jerusalén. ¿Y qué vamos a ver acá? En primer lugar, es la iglesia la que debe responder de manera natural a las necesidades de sus hermanos de otras congregaciones. Es la iglesia que debe responder de manera natural a las necesidades de sus hermanos de otras congregaciones. Fíjate cómo inicia esta parte, el verso 29. Entonces los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Bueno, no podría responder en generosidad los impíos. Los impíos
No tendrían ninguna necesidad de ayudar a nadie. Pero los discípulos sí. ¿Y quiénes son esos discípulos? Esos discípulos son estos. Fíjate lo que dice el capítulo 11, versículo 23. Dice, cuando llegó, o sea, hablando de Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles al Señor. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia que permanece fiel al Señor? Otra vez, ¿cómo se observa a una iglesia, a discípulos que permanecen fieles al Señor? Y esta es la respuesta, que de manera natural responden en generosidad cuando ven necesidades de otros. O sea, es mentira que el conocimiento todo es. Eso es mentira. Si el conocimiento no está afectando mi mente, mi corazón, hay un problema. No sirve de nada tener mucho conocimiento teológico y si eso no ha cambiado y transformado el corazón. La idea de permanecer fieles es la misma idea que Jesús les dijo cuando dijo, id y hacer discípulos a todas las, predicándoles el evangelio, para que guarden todas las cosas. Esa es la idea, guardar todas las cosas, permanecer fieles. Entonces, una iglesia o discípulos que se mantienen fieles al Señor responden de manera natural. Ok, entonces no nos engañemos que sinónimo de fidelidad es solo conocer la Escritura. Eso es mentira. Si no lo llevamos a la práctica, eso es mentira, hermanos. Ahora, quiero poner acá un pasaje. Primera de Juan, fíjense, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, del 13 al 18. Dice, Primera de Juan 3, del 13 al 18. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Estoy bien? A ver, un ratito. Primera de Juan 3, del 13 al 18. Sí. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido en el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cuál es la idea de permanecer fieles como discípulos? Permanecer fieles como discípulos es esto. Es en que el que no ama a su hermano aún permanece muerto. Eso dice, permanece en muerte. Pero todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Bueno, yo quería llegar a este pasaje, el 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, un discípulo del Señor responde de manera práctica a las necesidades de los hermanos. Tenemos una necesidad. Ahí la palabra debemos poner nuestras vidas te habla de una deuda abierta. Así como alguien puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Juan 13:35 te da esta misma idea cuando Jesús le dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis los amor los unos por los otros. Bueno, piensa en esto. La iglesia de Antioquía, Bernabé les dijo, permanezcan fieles. Luego sucede algo. Vienen profetas y le dicen a estos hermanos de Antioquía, va a haber una gran hambruna allí en Jerusalén y en toda la tierra que está habitada. Y entonces los hermanos, con la teología que tienen, con el conocimiento que tienen, les empuja ahora a ellos a hacer algo. De manera natural responden. Esto es permanecer fiel, amar a sus hermanos. Debiéramos actuar así.
No, voy a seguir desarrollando esta idea. En segundo lugar, todos tienen la oportunidad de ser parte en acompañar a los hermanos que están pasando necesidad. Todos tienen la oportunidad de ser parte en acompañar a los hermanos que están pasando necesidad. Fíjate el pasaje, cómo sigue. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, dice, determinaron enviar a los hermanos que habitaban en Judea, cada uno conforme a lo que tenía. Y esta es la idea, cada uno conforme a lo que tenía. Todos los hermanos son responsables de sus hermanos. El día de ayer con los jóvenes les hacía recordar cuando Caín mata a Abel. Dios ve eso y le habla con Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Abel le dice, Caín le responde a Dios, le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, si Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Le está diciendo, tú eres guarda de tu hermano. Todo creyente es guarda de su hermano. No puede hacerse a la vista que no vi, no entendí, no oí nada. Debemos responder de manera natural a las necesidades. Y acá, esto es un ejemplo. Cuando dice cada uno conforme a lo que tenía, claro, todos los que van a dar, no van a dar en la misma proporción, sino conforme fueron prosperados van a dar. Entonces, hay varias ideas que escribía. Quiero citar todas estas ideas. En primer lugar, no es igual la generosidad del uno con el otro. No es igual. Mi generosidad que yo pueda dar no es igual al del otro a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios sí es igual. Entonces, cuando yo voy a dar, lo que puede pasar en una persona dice, no, ¿cómo voy a dar si yo no tengo? Pero es lo que tú estás midiendo es con lo que el otro está dando. Y no debe ser así, sino cada uno puede dar, porque todos de alguna manera están siendo bendecidos y estás en la capacidad de poder dar. Entonces, no es igual la generosidad del uno con el otro a los ojos de los hombres, porque, como te decía, porque es conforme a lo que ellos tenían, pero sí es igual a los ojos de Dios, porque es una dádiva de amor. En segundo lugar, pensaba, cuando uno da, no es una oportunidad para demostrar cuánto tengo. Este es el otro lado de la balanza, porque puede haber necesidad y alguno puede ser empujado solamente para que vean otros cómo doy. Y esto aún es empujado por un corazón pecaminoso. Lo que tiene que pasar es, si no, lo que tengo que hacer es dar en silencio, dispuesto a que Dios solamente se lleve la gloria y yo no buscar ningún reconocimiento. Entonces, ahí es más, me debo cuidar, aún tengo que tener cuidado en cómo doy. Si doy aparentando creer ser como los demás, o sea, doy para que otros vean cómo doy y voy a dar igual que el otro, para que vean también, porque estos hermanos están siendo reconocidos, yo también quiero ser reconocido como los otros, entonces voy a dar de esa manera. Caería en ese error de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, el pecado que ellos cometieron fue hipocresía, querer recibir la misma atención que los que dieron todo a los pies de los apóstoles. Ellos querían mostrarse así, nosotros también estamos haciendo lo mismo, pero estaban robando una parte. ¿Qué más? Nadie puede perderse este privilegio. Cuando dice cada uno, conforme a lo que tenía, nadie puede perderse este privilegio de dar generosamente. No hay nadie que pueda decir yo no tengo que dar. Quizá este hermano lo que está viendo, como te decía, es viendo lo que otros tienen y él está observando cuán poco tiene, pero no debe ser así. Debo ser generoso a partir de lo que tengo. Otro punto es, estaba pensando esto, no es obligado. Una persona no es obligado a dar. Es una respuesta de amor de lo que yo estoy oyendo. Nadie está obligado a dar. Nadie está obligado a dar. Es una respuesta de amor.
Hay un pasaje en 1 Corintios 13:3, dice, si repartiese todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el dar es una respuesta de amor. Otro pensamiento es una respuesta singular. Cada uno se responderá de lo que está oyendo. Ahora, claro, no va a responder frente a hombres, sino frente a Dios. Y piensa esto, cuando yo oigo una necesidad, ahora soy responsable, no frente al quien me está diciendo, sino frente a Dios, porque es Dios el que me está dando la capacidad de poder generar recursos. Y yo no voy a rendir cuentas a una persona, sino voy a rendir cuentas a Dios. Entonces, de manera singular, cada uno va a rendir cuentas a Dios de cómo administra lo que Dios le da. Esta es la idea de cada uno. Y pensaba así en cuanto a la generosidad. La generosidad es una forma de medir mi corazón. ¿Quieres evaluar cómo estás en tu corazón en cuanto a ídolos? Cuando escuchas necesidades de los demás, ¿cómo respondes? Si te aferras a tus objetos, entonces tus cosas se volvieron ídolos. La generosidad va a evaluar cómo está mi corazón. ¿Cuán generoso eres? Ahora piensa, no se trata de tu hermano, se trata de mí. Yo debo ser el generoso. Esta es la idea. Entonces, ¿dónde está mi corazón referente a mis bienes? Solo somos administradores de Dios. ¿Y te acuerdas esta historia del joven rico? El joven rico dice, no quiso darle a los pobres. ¿Por qué se fue triste? Porque el pasaje dice, tenía muchas posesiones. En realidad, se va diciendo, primero él se encontró con Jesús, dijo, yo guardo los mandamientos. Pero había algo que realmente él no guardaba. El primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús no le habló de ese mandamiento, porque después le sacó a luz cuando le dijo, dáselo a los pobres. Y se retiró. ¿Por qué? Porque tenía un Dios más grande a qué atendía, ¿no? Era las riquezas, era el amor al dinero. Entonces, piensa en las necesidades que escuchas, las necesidades de la propia congregación. ¿Cómo responde tu corazón? Quizás se hizo un ídolo el dinero, quizás se hizo un ídolo los objetos que tienes. La generosidad es una respuesta para matar mi corazón que quiere ir al egoísmo, a la avaricia. Hay una forma de matar ese corazón egoísta. Hay una forma de ir en contra de la avaricia. ¿Sabes cómo es? Dando. ¿Te acuerdas que el pasaje de Efesios 4:28, cuando dice, el que hurte, no hurte más, sino que haga, que trabaje? Porque el robo, aparte que es pecado robar, quitar, pero está revelando un pecado interno que es el egoísmo. Porque yo quiero tener lo que el otro tiene y soy egoísta. Pero ¿cómo se mata ese corazón egoísta? Bueno, yendo en contraparte a eso, ser generoso. Entonces, si eres egoísta, si eso es una lucha en tu corazón, mucho más tienes que ser generoso para no estar enfocándote solo en ti. Pensaba así también, la generosidad es una respuesta de amor a personas que no conozco. Estos hermanos de Antioquía, a quienes conocían solo era a Bernabé y a Saulo. Pero vinieron hermanos de Jerusalén y ellos eran los profetas. Y uno de ellos le dice lo que va a pasar. Esta iglesia va a responder frente a un amor tan práctico y va a comenzar vamos a ver más adelante lo que van a hacer, pero frente a hermanos que ellos no conocen. Van a querer ayudar a hermanos que no conocen. Y esa debe ser la respuesta de amor. En el tiempo de pandemia, cuando el 2020 y de un momento a otro muchas iglesias tuvieron que cerrar, nosotros también, y hemos comenzado a llevar las reuniones igual, vía online, ¿no? Y para muchos de ustedes, que algunos están todavía acá, no tenían la posibilidad de poder oír la predicación porque no tenían celular o se les había malogrado el celular. Y saben, cuando esto hubo, comencé a hablar con mi esposa y un amigo me llama, me escribe, me dice, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia? Y le digo, esto está pasando en nuestra iglesia. Y él comparte a su iglesia. Y esta iglesia que no los conoce, levanta un fondo. Me llama y me dice, Samuel,
hay un dinero que queremos que se use para que compren celulares y los hermanos se conecten. Y muchos de ustedes han tenido ese celular. Iglesias que cuidan de otros a quien no conocen. La generosidad no se ve porque él es mi amigo, le doy, sino se mide de un desprendimiento genuino y lo hace por amor. Y acá esta iglesia de Antioquía no está pensando, no los conozco, no les voy a dar, sino está nada más oyendo y siendo fiel a lo que ya entendieron de la teología que tienen, de los principios que escucharon, y responden en amor. Pensaba así también, la generosidad es una manera de medir mi fe en Dios, porque vamos a tener que dar muchas veces de lo que no tenemos. Claro, ¿cómo voy a dar y cómo me quedo el fin de mes? ¿Cómo llego al mes? Entonces lo que he hecho como un esquema, me he planificado y de acá no se tiene que mover nada. Entonces hay necesidades que enfrenta la iglesia, hay necesidades que vas a oír. Y tú dices, no, 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 si tan solo doy, todo se viene abajo. ¿Y dónde está la fe? Y ahí es donde ejercito mi fe. Entonces de lo que tengo separo y digo, Señor, estoy oyendo esto, yo no puedo cerrar mis ojos ante esta necesidad. Lo que voy a hacer es dar. Y lo que va a hacer ahora, mi fe se va a perfeccionar. Voy a confiar en un Dios real y vivo. Entonces la generosidad es una manera de medir mi fe. La generosidad es una oportunidad de enseñar a otros. Qué hermoso es ver cuando papás planifican eso. Y se ve esto, ¿no? En la casa no todos son iguales. Y no a todos Dios les dio, puede ser el don o puede ser el entendimiento, porque no es solo por el don una persona tiene que dar. El que tiene el don de dar, claro, de manera natural lo hace. Pero acá no tiene que ver don, es una iglesia respondiendo, cada uno. Y no es que todos tenían el don de dar, sino ellos comprendieron que el amor tiene que ser práctico. Pero entonces tengo que enseñar a mis hijos, tengo que enseñar a mi esposa, a una esposa a su esposo, el desprenderse, el dar. Y acá está una iglesia, cada uno. Me imagino esas charlas que habrán tenido, ¿no? Lo habrán dicho, mi amor, sí, hagámoslo. Nuestros hermanos van a pasar necesidad. Y esto está respondiendo a esto. Es una manera hermosa de enseñar a quienes, a la esposa o al esposo, a hijos, lo que significa y van a entender lo que es el significado de dar sacrificialmente, con sacrificio, a otro hermano de otra iglesia. Y terminaba pensando en esto. La generosidad es una respuesta de una iglesia que se mantiene fiel al Señor, que se mantiene fiel al Señor. Bueno, por lo tanto, ¿saben? Si no se han dado cuenta, ¿cuántos meses la iglesia no está levantando ofrenda misionera? ¿Alguien se dio cuenta? Diciembre, enero, febrero, marzo. Cuando estudiaba esto, la iglesia jamás debe parar de mirar hacia afuera para ayudar a misioneros. Tenemos que ejercitar fe, hermanos, y tenemos que dar generosamente afuera. Bueno, va a ser ahora para pensar, queremos ser una iglesia fiel. Bueno, una iglesia fiel es la que da más allá, quizás de lo que no hay, para confiar en el poder del Señor, confiar en su soberanía. Entonces, hermanos, esta congregación vivió de esta manera, de manera única. Fíjate lo que dice, lo que hemos citado ahí, Primera de Juan, capítulo 3, el verso 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El 17 que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando piensas en este pasaje, te estremece todo el cuerpo.
Porque ahora no es un asunto de Él, sino es un asunto de lo que yo entiendo que hizo Él por mí. No es lo que el Señor nada más está haciendo con lo que está pasando allá afuera, es sacar a luz lo que hay en mi corazón. O es pulir más mi corazón para poder ser más generoso, para que el Señor sea glorificado. Porque tiene que ver lo que yo he comprendido, lo que Él ha hecho por mí. Y la idea es acá, Él puso su vida por mí. Ahora, para yo crecer en mi generosidad, entonces tengo que comprender quién es el que puso su vida por mí. ¿Y quién es? ¿Y cuál es la respuesta? Claro, la respuesta es muy fácil de decirlo. Es Jesús. Pero piensa un poco más. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Hijo de Dios? Sí, es Dios. Es el Dios creador de todo. Es el Dios poderoso. Es el Dios omnisciente que revela su justicia. Sí, es ese que puso su vida por ti. Entregó su vida por ti. Cuando piensas de esta manera, como Jesús dijo en Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Jesús puso su vida por nosotros. Entonces, si el Hijo de Dios, siendo Dios, el Dios perfecto, eterno, poderoso, incomparable, el Rey de Reyes, el que creó todo, el que habita en esa luz, Él puso su vida por mí. Entonces, ¿por qué no soy generoso? Porque dice el pasaje, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Y esta idea de debemos es esta palabra que se usa, está en voz activa, en tiempo presente, modo indicativo y en primera persona. Y esto me encantó cuando lo busqué, esta idea de primera persona. Cuando dice acá, debemos, imagínate un hombre grande, adulto, anciano, que está escribiendo esto, que es el apóstol Juan, y él está incluyéndose cuando escribe, nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Lo que está diciendo Juan, yo estoy en deuda con mi hermano. Y cuando es el tiempo presente, que cuando yo lo leo, tú lo lees, es ahora. Y esto me lleva a una acción, la voz activa, el tiempo presente. Yo debo poner mi vida por mis hermanos. No estoy pensando en el otro, yo debo poner. Que el otro lo haga. No, 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 no. La iglesia de Antioquía, cada uno hizo esta tarea. Volvemos a pensar, no a la misma medida, porque no tenía una economía cada uno de manera así, no, o sea, lineal, que todos tenían, todos eran económicamente bien. Seguramente había muchos necesitados, pero cada uno ponía su parte de manera generosa. Pero sigue el pasaje. Fíjate lo que sigue diciendo. Primera de Juan 16, 3, 16, 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? No digas que muere el amor de Dios en ti cuando ves necesidad y no reaccionas. Es lo que está diciendo Juan. No digas eso. Porque el amor de Dios no está morando ahí en ti. Está morando tu egoísmo. Está morando otra cosa. Y el 18 dice por eso, hijitos míos, no amemos de qué, de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Esta idea, no amemos de palabra, palabra es lo que hacemos todos los días, charlamos. Y puedo sentarme con alguien y hablarlo, con X persona. Oye, ¿saben cómo está este hermano? Sí, pues está con necesidad, ¿no? Ah, pobre hermano, ¿no? Sí, listo. Y puedes aún decir en esa charla, ¿y cómo estás con tu esposa? Bien. Ay, gracias a Dios, amo mucho a mi esposa. Estás hablando del amor. No amemos de palabra, sino dice en hecho y en verdad. Y también no amemos de palabra ni de lengua. ¿Y sabes qué es de lengua? Ser capaz de poder definir el amor. ¿Sabes lo que estoy haciendo yo? Llenándome de más juicio, querido hermano.
Armar de palabra es ser capaz de hablar de amor con los demás en un diálogo cotidiano, y hablar de amor de lengua es capaz de pararse y explicar lo que es el amor. Soy el primer hipócrita si esto no va a hacer algo en mi corazón. Juan está diciendo, no te engañes que mora el amor de Dios en ti. Esto estremece, porque podemos hablar a nuestra familia del amor, podemos hablar a nuestra esposa del amor, pero el amor es práctico, es sacrificial. ¿Y de qué manera termina Juan diciendo esto? Sino en hecho y en verdad. Y esta idea de en hecho, ¿sabe lo que es la idea? Ahí de trabajo. Es algo que se provoca, es algo que suceda. O sea, lo que está pasando es, mi hermano que está pasando necesidad, yo no tengo cómo darle, entonces lo que yo puedo hacer es que hacer arroz con leche y mañana vender ese arroz con leche para poder ayudar a mi hermano para que tenga con qué comer. No hago que suceda, sino en hecho y en verdad. Porque caeríamos a lo mismo si no reaccionamos. Ahora, cada uno de nosotros es responsable frente a esta verdad. Y como iglesia, sí, debemos responder. Cuando oigamos de otra iglesia, nosotros debemos estar dispuestos a decir, ¿qué hacemos, pastor? ¿Cómo hacemos? ¿Qué fondo levantamos? Bueno, eso es lo que va a pasar a continuación. Por lo tanto, no podemos crecer cuando solo oímos buenos conceptos. Eso no es suficiente. Si realmente nuestra teología no rompe nuestro orgullo, y la teología que decimos tener que es robusta, si no es realmente Cristo, no vamos a reflejar con lo que hacemos hacia los demás con un desprendimiento genuino. Un salmo que puede ayudarnos a pensar, Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga. ¿Sabe lo que hace el impío? Dice, toma prestado y no paga. O sea, lo que se hace se aprovecha de otros. Pero ¿sabe lo que dice? Mas el justo tiene misericordia cada día. El justo es así, misericordioso, generoso. En tercer lugar, la iglesia responde de manera inmediata para suplir las necesidades de sus hermanos. La iglesia responde de manera inmediata para suplir las necesidades de sus hermanos. ¿Y cómo dice el pasaje? El pasaje dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Determinaron. Y ahí la idea de determinar, lo que quiere decir es resolvieron. Dieron un fallo. Lo que quiere decir también es delimitar definitivamente, lo que quiere decir fijar, puntualizar, concretizar, detallar. La idea es que cuando dice la iglesia determinó enviar socorro, es que no fue movido por sus emociones, no fue nada más de un momento, ya, entonces hagamos esto. No, ellos están razonando. La idea es de determinar, vamos a hacerlo y hagámoslo de esta manera. Eso es la idea. Comienzan a ser generosos y desprenderse y concretizar, detallar, planificar, está ahí dentro de la idea. Entonces esto fue de manera natural. La congregación decidió acompañar de esta manera a esta iglesia de Jerusalén. Entonces una pregunta sería, ¿cómo respondemos cuando llega la noticia de otros hermanos de sus necesidades? El versículo 30, ¿cómo termina? Lo cual en efectivo hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los cuales en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Bueno, qué hermoso es ver esta iglesia, ¿no? Llegó a este punto. Ahora vamos a mandar esto, pero ¿con quiénes los envía? Con Bernabé y Saulo. Y de aquí varias cosas se puede señalar. Bernabé y Saulo o Pablo son los líderes de esta iglesia de Antioquía. Y como un comentarista decía, acá ves a esta primera iglesia, a esta iglesia de Antioquía, haciendo y dejando a sus líderes potenciales que vayan a Jerusalén. Porque en algún momento ahora el Espíritu Santo los va a llamar para que salgan a plantar iglesias.
Y este comentarista decía, siempre se envía lo mejor de las iglesias. Y es hermoso ver, ¿no? Hay hermanos que tienen potenciales y un pastor que piensa en sí mismo y diga que no se vaya de nuestro lado. No, no, no. A ese bueno, que vaya, que salga, que plante otra iglesia, para que haya iglesias con los mismos distintivos que tiene nuestra iglesia. Bueno, esto es lo que está pasando acá, pero todavía no llega esta plantación, ¿eh? Solo Bernabé y Saulo ahora regresan o van, son los que llevan este acto de generosidad a la iglesia de Jerusalén, que todavía no llegamos a ese momento cuando llegan a llevar. Solamente se está diciendo que ellos fueron los que llevaron, ¿ok? Por lo tanto, quiero cerrar así. Querido hermano, esto de ser generoso no podría verse en un impío. No podría dar un impío de manera sacrificada, con sacrificio. No podría estar dispuesto a entregar lo suyo, porque todos los que no conocen a Dios simplemente lo que hacen es dar de muchas veces de lo que les sobra o dan hasta un punto. Pero el creyente lo hace de manera generosa, dispuesto a aún dar, como Pablo dice, estoy aún dispuesto a dar mi propia vida por vosotros. Así debiese ser nuestro amor. Entonces la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, que amó de manera tan práctica a la iglesia de Jerusalén. Hechos 20:35 termina diciendo, en todo os hemos enseñado que trabajando así, Pablo lo dijo esto, ¿no? Cuando se reunió con los hermanos de Éfeso, se debe ayudar a los necesitados. Recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, hay una hermosa tarea. Frente a las necesidades que nosotros podemos oír, ¿cómo respondemos? Como iglesia, ¿cómo respondemos? Esta iglesia de Antioquía, ¿cómo respondió ante la necesidad que iba a pasar una iglesia ahí en Jerusalén? Bueno, vamos a dar, vamos a acompañar, vamos a determinar de esta manera, lo vamos a hacer. Y Pablo dice más adelante, el Señor, ¿sabes qué dijo? Que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, esta iglesia de Antioquía, que se afirmó en lo que Bernabé les enseñaba, juntamente con Pablo, pero Bernabé lo que les enseñaba, se mantuvieron fieles en todo lo que aprendieron. ¿Y qué aprendieron? Bueno, todo lo que el Señor Jesús les enseñó a los apóstoles. ¿Y sabes qué el Señor Jesús les enseñó a los apóstoles? ¿Te recuerdas cuando hubo una gran multitud al lado de Jesús? Y él vio a toda esa multitud y les dijo, uno de los discípulos se acerca y le dice, Señor, despídelos, porque no hay tantos, hay muchos, y es hora de comer, despídelos. Y el Señor le dice, dale vosotros de comer. Pero Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego el Señor le dice, haz que se recuesten, que se pongan en grupos. Y uno trae, Señor, solamente esta cantidad, 2 peces y 5 panes. ¿Y qué hizo el Señor con eso? Levantó, oró y una gran multiplicación. ¿Sabe lo que los discípulos no vieron? Aquel que les decía, dadle vosotros de comer. Ellos debieron haber reconocido quién es el que le está diciendo. Y esa es fe. Al momento cuando ves una necesidad, actúa en fe. Es una gran oportunidad que ahora tú y yo podemos decir, lo voy a hacer para la gloria del Señor. Vamos a orar, que el Señor sea exaltado con esto. Señor.